30 centímetros de diámetro. Eso miden las cicatrices que aparecen en la piel de cachalotes adultos, las huellas de ventosas de algo lo suficientemente grande como para cazar al mayor depredador del océano. Los marineros del norte lo advirtieron durante siglos. Hablaban de una criatura tan descomunal que se confundía con una isla capaz de arrastrar navios enteros al abismo. La ciencia lo descartó como superstición, pero el kraken resultó ser mucho más terrorífico de lo que cualquier leyenda se atrevió a imaginar. Y su historia comienza en las aguas más oscuras de Escandinavia. En las costas azotadas por el viento del norte, mucho antes de que existieran mapas o libros, los relatos de monstruos marinos circulaban de boca en boca entre los pescadores y las familias que vivían al filo del agua. En las largas noches invernales, el rugido de las olas era acompañado por historias de criaturas tan colosales que podían confundirse con una isla entera. Bestias que emergían del abismo, cubiertas de algas y con el lomo tan ancho que los marineros, agotados y desorientados por la niebla, llegaban a desembarcar sobre ellas sin notar el peligro. En los antiguos poemas y sagas vikingas, la frontera entre la realidad y el mito era tan difusa como el horizonte del mar. Los nombres Hafgufa y Lyngbakr resuenan en los manuscritos del siglo XIII, como el Konungs Skugska, donde se advierte sobre dos monstruos, uno capaz de abrir la boca y engullir cardúmenes enteros, otro tan inmenso que parecía tierra firme hasta que se sumergía de golpe, arrastrando todo lo que reposaba sobre su lomo. Para los navegantes, el océano era un campo minado de peligros invisibles, y el mayor de todos era aquello que no se podía nombrar del todo, el monstruo que acechaba bajo la superficie. El miedo al mar no era solo superstición. Las aguas del Atlántico Norte cobraban vidas cada temporada. Barcos desaparecían sin rastro y los sobrevivientes regresaban con relatos de sombras gigantescas, remolinos imposibles y tentáculos que emergían en la penumbra. En las aldeas costeras de Noruega, Islandia y las Islas Feroe, las madres advertían a sus hijos que jamás confiaran en una roca solitaria en mitad del fiordo. Cualquier promesa de refugio podía ser una trampa. Los viejos decían que el monstruo tenía ojos como brasas y una piel tan rugosa como la corteza de un abeto, y que su aparición presagiaba desgracia, tormentas, naufragios, incluso el fin de reyes y batallas sangrientas en tierra firme. No había ilustraciones, solo palabras transmitidas junto al fuego, pero el retrato oral era tan vivo que cruzó generaciones. Los marineros coincidían en detalles imposibles de inventar: escamas negras, crines flotando en el agua, ojos que brillaban en la oscuridad. Algunos aseguraban que la criatura podía levantarse como un pilar, tan alta como el mástil de un drakkar, y envolver un barco entero en cuestión de segundos. Otros hablaban de una inteligencia fría, paciente, capaz de esperar años antes de atacar. Así, el mito del kraken se fue tejiendo en la memoria colectiva del norte, alimentado por la incertidumbre y la brutalidad del océano. Cada viaje era una apuesta contra lo desconocido, y cada historia de regreso reforzaba la idea de que, en algún lugar bajo las olas, algo monstruoso seguía esperando. Cuando siglos después los cartógrafos intentaron plasmar estos horrores en papel, no partieron de la fantasía, sino del terror real y cotidiano que marcaba la vida de quienes dependían del mar. El kraken nació en la oscuridad, en la frontera entre el miedo y la supervivencia, mucho antes de que la ciencia se atreviera a buscarle un nombre. En 1539, un mapa de casi 2 metros de ancho fijó el miedo del norte en el papel. Olaus Magnus, sacerdote sueco exiliado en Roma, dedicó 12 años a la creación de la Carta Marina, una obra monumental que trazaba las costas de Escandinavia y las poblaba de criaturas imposibles. No eran simples adornos,
Cada monstruo llevaba una letra, un código que remitía a descripciones precisas en latín, italiano y alemán, ubicadas en la esquina inferior del mapa. Para Magnus, estos seres eran advertencias, no fantasía. Las figuras nacieron de la experiencia directa. Entre 1518 y 1519, Magnus recorrió Norrland, cruzó glaciares noruegos y llegó hasta las comunidades Sami. En los puertos de Bergen y Tromsø, escuchó relatos de pescadores curtidos por el frío y la incertidumbre. Uno de esos testimonios, recogido en el libro 21 de su obra, describe una serpiente marina de 200 pies de largo y 20 de grosor, con escamas negras, crines colgando del cuello y ojos que ardían como carbones. Magnus anotó que todos los que navegan en la costa de Noruega concurren en esta extraña historia, subrayando la unanimidad de los testigos. La criatura emergía en noches claras de verano, devoraba ganado y marineros, y su aparición auguraba tormentas, guerras y la caída de reyes. La Carta Marina fue impresa en Venecia, en una época en que la frontera entre saber y mito era tan difusa como el horizonte del mar. El mapa, compuesto por 9 láminas de madera, mostraba ciudades, rutas comerciales y monstruos con tentáculos, pinzas colosales y cuerpos capaces de hundir barcos. Entre las criaturas más temidas estaba la serpiente que, según los pescadores de Bergen, se alzaba como un pilar en la niebla y arrastraba navíos a las profundidades. Magnus no dibujó estos horrores por capricho. Buscaba advertir a los navegantes sobre los peligros del norte, legitimar los relatos populares y dar prestigio a la geografía escandinava ante Europa. La autoridad de Magnus trascendió el círculo académico. Su Carta Marina fue copiada por naturalistas y cartógrafos durante más de un siglo. Sebastian Münster, en su Cosmografía de 1544, replicó los monstruos de Magnus, multiplicando su alcance. Los tratados de Gesner, Aldrovandi y Topsell incorporaron las mismas criaturas en sus bestiarios, consolidando la imagen del monstruo marino como amenaza real. Lo que antes era rumor, ahora tenía forma, escala y ubicación precisa en el mar. Hoy, las copias originales de la Carta Marina se conservan en la Bayerische Staatsbibliothek de Múnich y en la Uppsala University Library. A través de sus ilustraciones y descripciones, Magnus transformó el miedo colectivo en imagen oficial, inscrita en la memoria cartográfica de Europa. La criatura, antes innombrable, podía señalarse en un mapa. Ese gesto cambió para siempre la manera en que Occidente miró las aguas del norte. En el siglo XVIII, el mito del Kraken dejó de ser solo una sombra en la mente de los marineros, para convertirse en materia de debate entre eruditos y teólogos. En 1752, en Copenhague, el obispo Erik Pontoppidan publicó la Historia Natural de Noruega, una obra que por primera vez dio al monstruo un nombre propio y un lugar en la literatura científica. Pontoppidan no era un fabulador, era doctor en teología, miembro de la Academia Real Danesa y un hombre respetado en los círculos ilustrados de Europa. Sin embargo, no dudó en afirmar que el Kraken era real, que su existencia estaba respaldada por testimonios directos y que su tamaño superaba cualquier criatura conocida. Pontoppidan recopiló relatos de pescadores, capitanes y comerciantes noruegos. En sus páginas aparece una cita escalofriante. Se han dado casos de barcos enteros que desaparecen en cuestión de minutos, tragados por una criatura tan vasta que su lomo parece una isla flotante. Los marineros aseguran que cuando el Kraken emerge, el mar se retira y deja tras de sí un remolino capaz de hundir hasta el navío más robusto. El obispo describió un animal redondo, plano, con tentáculos que podían rodear un bergantín y arrastrarlo a las profundidades. Su diámetro, según los testigos, alcanzaba los 2 kilómetros en superficie. Pontoppidan advertía:
No es una fábula para asustar a niños, es un peligro que acecha en las cartas náuticas del norte. La obra de Pontoppidan fue impresa en 2 volúmenes y traducida al inglés, francés y alemán en menos de 20 años. Por primera vez, el Kraken dejó de ser solo rumor y se convirtió en referencia académica. Naturalistas y filósofos ilustrados debatieron su existencia en salones y universidades. Algunos lo consideraron un símbolo de las fuerzas inexploradas del océano, otros una exageración nacida del miedo y la ignorancia. Pero el solo hecho de que un obispo, con autoridad moral y científica, defendiera la realidad del Kraken, bastó para que el monstruo entrara en la cultura europea como una amenaza tangible. El eco de Pontoppidan motivó expediciones y cartas a la Academia de Ciencias de París y a la Royal Society de Londres. Los científicos comenzaron a preguntarse si, tras el mito, podía esconderse un animal desconocido para la ciencia. El Kraken, con nombre propio y descripciones detalladas, se convirtió en objeto de curiosidad y sospecha. Así, el terror ancestral de los marineros nórdicos se transformó en un reto para la razón ilustrada. ¿Podía la naturaleza esconder monstruos tan colosales bajo la superficie? La pregunta quedó abierta, alimentando la búsqueda científica y la imaginación colectiva durante siglos. En el siglo XIX, el enigma del Kraken dejó de ser dominio exclusivo de la superstición y entró en el terreno de la ciencia. En Copenhague, el naturalista danés Japetus Steenstrup comenzó a buscar respuestas donde otros solo veían leyenda. Frente a los relatos de marineros y pescadores, Steenstrup propuso una pregunta radical. ¿Y si el monstruo existiera de verdad, pero bajo otra forma? La clave no estaba en los cuentos, sino en las cicatrices. Durante décadas, los balleneros que faenaban en el Atlántico Norte traían a puerto cachalotes cubiertos de marcas circulares, algunas de más de 30 centímetros de diámetro. Estas huellas, profundas y perfectamente redondas, no podían explicarse por rocas, redes ni ataques de tiburones. Los marineros las llamaban anillos del Kraken y las señalaban como prueba de una lucha titánica en las profundidades. Steenstrup reunió testimonios, examinó pieles en los museos de Copenhague y Londres y comparó patrones de cicatrices. En 1853, presentó ante el Foro Zoológico danés una hipótesis que cambiaría la historia natural. Esas marcas eran la firma de un calamar gigante, un animal real, desconocido para la ciencia, pero presente en la memoria de los pueblos costeros. No era una simple conjetura. En su correspondencia, Steenstrup describió ventosas de hasta 30 centímetros de diámetro, encontradas en fragmentos de tentáculos arrastrados por las corrientes o recuperados de estómagos de cachalotes. Esas ventosas, con sus bordes aserrados y musculatura poderosa, podían adherirse a la carne de una ballena adulta y dejar una cicatriz imborrable. El debate se encendió en los círculos académicos. ¿Y si un animal tan colosal pudiera enfrentarse a los gigantes del océano? En 1855, Steenstrup recibió noticias de un ejemplar varado en la costa de Florida. Entre los restos, una ventosa intacta, perfectamente circular, media exactamente lo que los balleneros noruegos habían descrito durante generaciones. Esa pieza se convirtió en la prueba material que la ciencia necesitaba. La presentación de Steenstrup en la Sociedad Danesa de Historia Natural fue un escándalo. Proponemos que el Kraken de los relatos marineros es, en realidad, un calamar de dimensiones extraordinarias, cuyas ventosas pueden adherirse a cetáceos y, en casos excepcionales, incluso a embarcaciones. El eco de esta afirmación cruzó Europa y llegó a los principales museos de historia natural, donde comenzaron a buscarse restos, fragmentos y testimonios. Por primera vez, la ciencia puso nombre y apellido a la criatura, Architeuthis dux. La frontera entre mito y realidad se desdibujó. Las ventosas de 30 centímetros
las cicatrices en los cachalotes y los restos dispersos en museos de 3 continentes ofrecían una base forense sólida. El Kraken dejaba de ser solo una advertencia en los mapas antiguos y se convertía en objeto de investigación, abriendo una nueva era en la búsqueda de monstruos reales en las profundidades del océano. El 26 de octubre de 1873, el Annie L. Hall navegaba por Trinity Bay cuando su tripulación se vio envuelta en una lucha desesperada. El mar, quieto y oscuro, ocultaba algo que no figuraba en los mapas ni en los manuales. John Martin, primer oficial, escribió en la bitácora cómo el agua burbujeaba y se elevaba bajo la quilla. De repente, tentáculos enormes surgieron y se enroscaron en la popa. Los marineros, armados con lo que tenían a mano, intentaron defenderse mientras la madera crujía bajo una presión imposible. Cuando la criatura desapareció, dejó manchas de tinta y ventosas arrancadas pegadas a la cubierta. El timón estaba dañado, 2 hombres heridos. El capitán ordenó virar hacia la costa. Días después, el cadáver fue recuperado y enviado en barriles de salmuera a museos. Los periódicos describieron un animal de más de 10 metros, brazos gruesos como torsos humanos, cabeza marcada por cicatrices. Lo llamaron el monstruo de Trinity Bay. Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, el miedo regresó en los convoyes del Atlántico Norte. Entre 1942 y 1944, los archivos del Almirantazgo Británico y la US Navy recogieron registros sonar y testimonios de oficiales. El 24 de enero de 1943, el HMS Broadway detectó un eco masivo a 3 kilómetros. La señal era tan potente que descartaron submarinos. El eco ascendía y desaparecía, dejando burbujas en la superficie. El USS Vogue reportó una sombra gigantesca a 150 metros de profundidad, sin coincidencias con ballenas o tiburones. Los marineros hablaban de algo fuera de toda lógica. Veteranos recordaban noches en que el mar vibraba y los hidrófonos captaban movimientos de una criatura colosal, como si el Kraken hubiera encontrado una nueva forma de acechar. El miedo ancestral de los pescadores ahora se mezclaba con bitácoras y grabaciones. La ciencia, por primera vez, debía enfrentarse a la posibilidad de que algo gigantesco y real habitara las profundidades. En septiembre de 2004, a 800 metros bajo la superficie del Pacífico, un equipo japonés logró lo que durante siglos parecía imposible: capturar en video a un calamar gigante vivo, el animal que había alimentado leyendas y pesadillas desde la Edad Media. El proyecto, liderado por biólogos del National Science Museum de Japón, en colaboración con la cadena NNHK, desplegó un vehículo operado a distancia, equipado con cámaras de alta sensibilidad y un cebo especialmente diseñado para atraer a Architeuthis dux. Durante semanas, el sumergible recorrió las aguas profundas cerca de las islas Ogasawara, registrando cada movimiento en la penumbra abisal. La secuencia obtenida ese otoño no muestra una figura difusa ni un destello fugaz, sino la silueta clara de un animal de proporciones descomunales. Un tentáculo de más de 8 metros se desliza lentamente hacia el cebo, seguido por el resto del cuerpo, un manto robusto, ojos del tamaño de platos y brazos cubiertos de ventosas que reflejan la luz artificial como filas de cuchillas. La criatura se enrolla, tira con una fuerza que dobla el cable de acero y deja fragmentos de piel tras una lucha breve pero violenta. No hay duda, el monstruo existe, y su presencia es más inquietante de lo que la imaginación pudo prever. El asombro del equipo es palpable en las grabaciones de audio. Los científicos, acostumbrados a analizar restos varados y marcas en ballenas, se enfrentan por primera vez a la mirada directa de un animal que hasta entonces era solo una sombra en la literatura
y en los mapas antiguos. La reacción inicial oscila entre la euforia científica y el miedo ancestral. «Es más grande de lo que esperábamos», murmura uno de los investigadores, mientras otro calcula en voz baja la longitud del tentáculo principal. Las medidas superan los 8 metros solo en el brazo recuperado. El cuerpo completo, estiman, podría alcanzar fácilmente los 13 metros de punta a punta. La comunidad científica internacional reacciona con una mezcla de incredulidad y admiración. Las imágenes publicadas en 2005 recorren el mundo. Por primera vez, el mito del Kraken se enfrenta a una prueba visual irrefutable. La morfología del animal confirma relatos antiguos, ventosas tan grandes como monedas, una musculatura capaz de romper huesos, una estrategia de caza basada en la paciencia y la fuerza bruta. Pero la filmación también deja abierta una pregunta fundamental. Si un ejemplar así puede pasar desapercibido durante siglos, ¿cuál es la verdadera magnitud de lo que se oculta en las profundidades? La cámara solo capta una fracción del misterio. El monstruo, ahora real, sigue siendo en gran medida inalcanzable. Hoy, más del 80% del océano sigue inexplorado. Cada año los científicos descubren especies abisales jamás vistas. El abismo devora luz y certeza, lo ignoto, incluso con satélites y sonares, aún nos supera. El verdadero monstruo no es una criatura, es la vastedad que no podemos controlar. Y mientras existan profundidades sin nombre, nuestro miedo nunca desaparecerá. ¿Te atreverías a mirar debajo de la superficie?